Bueno, muy buenos días, espero que estén bien. Bienvenidos al canal YouTube de la Iglesia Martelli, así que están todos invitados a participar. Hoy tenemos un tema muy interesante, alabanza primero y después el tema que tiene que ver con todo lo que está sucediendo en este mundo y obviamente tiene que ver con la venida de Jesús. Así que los espero, no me fallen y no falten. Jesús es lo que más deseo en la vida. Ser semejante a Jesús es el ansia sincera de todo mi ser. Ser semejante a Jesús, la ilusión para mí más querida. Para hallar en la vida alegría y poder. Semejante a Jesús, ser semejante a Jesús es el punto inicial de partida. Ser semejante a Jesús es la ruta segura de mi caminar. Ser semejante a Jesús, el destino final de mi vida. Para hallar en la vida alegría y poder, quiero ser más semejante a Jesús. Ser semejante a Jesús es mi diaria comida y bebida. Ser semejante a Jesús, el modelo perfecto que quiero imitar. Ser semejante a Jesús es el canto que entona mi vida. Para hallar en la vida alegría y poder, quiero ser más semejante a Jesús. Cristo, tu gran amor me inspira. Cristo, tu gran amor me anima. Pues tu luz ilumina la oscuridad. Tu verdad me conduce a la libertad. Brilla en mí. Danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ten como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús. Danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con sangre. Tu gloria, pues tu
este es el momento de una gran acción y que pueda lejos ir tu luz. Tus pequeños actos pueden ser de bendición. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar, hasta un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieres consolar, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puede tu talento alguna cosa descubrir, con tu luz podrás resplandecer. De tu mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Una voz en el huerto de Billy Grosclaus. Oí tu voz en el huerto. Tuve miedo y me escondí. En pecado estoy muerto y al Edén ya lo perdí. Se oyó tu voz en el huerto. En amor llamóme a mí. Con burdas hojas cubiertos mi fea mancha envolví. Expulsado fui del huerto, mas tu clemencia sentí, que volvería desierto por tu simiente al jardín. Se oyó su voz en el huerto, implorando en Getsemaní, en holocausto cruento, entregó la vida por mí. Oí su voz en el huerto, diciéndome vengo a ti. Jesús amado, te acepto, no tardes, ven ya por mí. Has renovado tu huerto, un nuevo Edén para mí. Por las edades sin cuento, voy a vivir junto a ti. Amén. Qué alegría poder compartir con ustedes este sábado. Mucha gente nueva aquí en esta iglesia. Realmente me pregunté, ¿estoy en Martelli realmente? Así que contento de poder estar aquí con ustedes compartiendo este culto y deseamos que la reflexión de esta mañana sea para nuestro crecimiento espiritual y para conocer más de Dios. Gracias Beto por la invitación. Saludamos a todos, también a aquellos que por ahí nos están viendo o nos van a ver en las redes sociales. Así que deseo que Dios los bendiga también. En esta mañana, hermanos, me gustaría compartir una reflexión que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo y con lo que estamos viendo también en nuestro mundo de hoy. Saben ustedes que en la isla de Centroamérica hay una isla que se llama Guayana Francesa. En esa isla hay una cárcel, o había por lo menos una cárcel, en la cual se traían a los criminales más peligrosos
aquellos que eran sido condenados por la ley. Bueno, allá por el siglo pasado habían traído a un criminal condenado llamado Benjamín Gillot, el cual estuvo preso en esa cárcel en Guayana Francesa durante 26 años. Él estuvo preso allí. Cuando él recuperó su libertad, allá por el año 1939, él volvió a Francia, su país natal, y estuvo en libertad apenas un año. Resulta que después él pidió volver a la cárcel. Pidió volver a vivir en la cárcel el resto de vida que le quedaba, porque dice que no soportaba ver la violencia, la inmoralidad, ¿no?, los pecados que él veía en su país. Para él era mejor estar en la cárcel, donde no veía todo eso, a estar libre y viendo todo eso. En la Biblia nosotros encontramos una descripción también parecida de lo que está sucediendo en nuestro mundo de hoy, ¿sí? Vamos a buscar Isaías, capítulo 24. Cuando Beto me preguntó sobre el título de la meditación, yo le dije que ponga como título "Mundo, ¿qué te está pasando?", ¿no? Mundo, ¿qué te está pasando? Es la pregunta que todos podemos hacernos hoy día. ¿Qué le está pasando a nuestro mundo? ¿No? Cuando vemos las noticias, cuando vemos todo lo que está sucediendo en el mundo, en nuestro alrededor, nos preguntamos: mundo, ¿qué te está pasando? Y la respuesta a esto no lo encontramos en lo que el mundo conoce como la ciencia, no lo encontramos en la sabiduría de los seres humanos, aunque eso puede ayudarnos mucho. La respuesta a esta pregunta, mundo, ¿qué te está pasando?, lo encontramos ¿en dónde? En la Biblia, en la palabra de Dios, obviamente, ¿no? Porque allí es donde Dios revela su voluntad, predice el futuro y nos exhorta y nos avisa lo que va a suceder. Isaías capítulo 24. Y vamos a leer el versículo 4 hasta el versículo 6. Dice así la palabra de Dios: versículo 4 dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra fue profanada por sus moradores. Y ahora viene la causa de que por qué sucedió esto, ¿no? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el origen de todo esto? Y dice el versículo 5: y la tierra fue profanada por sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por esta causa, dice, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyó la población. Esto
hermanos, obviamente no, que es una profecía, la cual está dando Isaías al pueblo de Israel, de lo que iba a pasar con el pueblo de Dios a tiempos futuros en los cuales ellos iban a sufrir estas calamidades debido a su pecado y debido a su alejamiento, ¿no?, de Dios. Y obviamente en dejar de lado los principios de Dios, ¿no?, los decretos de Dios, las leyes de Dios. Entonces el pueblo iba a sufrir esto, no como algo que Dios los mandaba como castigo por sus pecados, sino como consecuencias de sus propios actos. Dice acá el versículo que se destruyó y cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los pueblos de la tierra, y la tierra fue profanada por sus moradores, porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho. Y hay algo que quiero destacar sobre estos versículos, algo que considero que son muy importantes y que debemos nosotros entender. Dice que falsearon o traspasaron las leyes. Fíjense que no dice la ley, dice las leyes. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿qué leyes? ¿Qué leyes traspasaron que les trajo o que les iba a traer estas calamidades? Obviamente que acá no está hablando de las leyes ceremoniales que existían en el templo, las leyes que tenían que ver con los sacrificios, con los rituales. Claro que claramente, según el contexto, no está hablando de eso, sino que está hablando de otras leyes, ¿no? Podría ser, obviamente, también los 10 mandamientos de Dios, la ley de Dios, pero no dice la ley, dice las leyes, ¿no? Las leyes. Esto que se traspasa iba a traer las consecuencias o iba a traer la calamidad sobre la tierra. Nosotros podemos ver hoy día que ley o leyes es, por así decirlo, una mala palabra en nuestra sociedad, ¿no? Porque dicen, bueno, las leyes fueron creadas para transgredir, las leyes no sirven, las leyes se equivocan, las leyes son malas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las leyes que Dios ha dado, obviamente que son buenas. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y las leyes que Dios ha dado, nos ha dado a nosotros y también ha dejado en el mundo, son para nuestro bien. Hay muchas leyes que no se pueden traspasar, no se pueden quebrantar, porque si se transgrede o si se pasa esas leyes, hay una consecuencia. Por ejemplo, la ley de tránsito, ¿no? Las leyes que rigen nuestro universo, no se pueden transgredir esas leyes, a menos que después querramos lamentar las consecuencias, ¿no es cierto? Y dice acá que la tierra se ha contaminado. Por lo tanto, dice que la tierra se enfermó. Dice el versículo 4, que se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. ¿Qué pasa cuando una persona está enferma? Vamos a decir, está con un problema estomacal, ¿no? Cuando una persona come algo que le cae mal,
tiene un problema estomacal y después ¿qué hace? Vomita, ¿no es cierto? Vomita. Acá habla de que la tierra también está enferma. Y cuando la tierra se enferma, dice la Biblia que vomita a sus moradores. Vamos a leer Levíticos 18. Levíticos 18, 25 al 30. En Levíticos 18, Dios está hablando y está exhortando a su pueblo Israel, que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, el Señor Dios está avisando, exhortando y diciendo a su pueblo que no tiene que practicar o no tiene que hacer lo mismo que hacían en esos pueblos. Canaán. Si ustedes leen todo el capítulo 18, ustedes van a ver esas prácticas que hacían los cananeos y que el pueblo de Israel, cuando entraba a la tierra, no debían repetir eso, porque si no, fíjense lo que les iba a pasar. 18, 25 al 30. Dice, vamos a leer del versículo 24 para entrar más en contexto. Dice, en ninguna de estas cosas os haréis impuros. En ninguna de estas cosas os haréis impuros. Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo expulso de delante de vosotros. Y también la tierra fue contaminada, pero yo visité su maldad y la tierra, ¿qué dice? Vomitó a sus habitantes. La tierra vomitó a sus habitantes. Y en Isaías dice que la tierra está enferma. La tierra puede vomitar a sus habitantes, o la tierra se contamina, se enferma debido a las conductas de sus habitantes, o las malas conductas, mejor dicho, de sus habitantes. Y es lo que está sucediendo hoy día en nuestro mundo, ¿no? Lo que se conoce realmente como el problema del cambio climático. De pronto hay mucho frío, mucho calor, las inundaciones, las tormentas, los terremotos. La tierra está enferma. Y acá dice que también vomita a sus moradores. Obviamente que acá está hablando en sentido figurado, porque no es que la tierra realmente vomita como vomitamos las personas, ¿no? Pero lo que sencillamente está diciendo que la tierra no soporta tal conducta o tales prácticas, porque se destruye la tierra, se enferma la tierra, ¿cierto? Y el versículo 26 sigue diciendo, guardad pues vosotros mis estatutos, mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que habita entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada, dice, contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación
que la habitó antes que vosotros. Y el versículo 29 dice: cualquiera que haga alguna de estas abominaciones, las personas que las hagan serán eliminadas de su pueblo. Guardaos, pues, mi ordenanza, ni sigáis ninguna de estas costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, para que no os contaminéis con ellas. Siguiendo con lo que sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue advertido, fue enseñado, fue iluminado con todo el poder de Dios, para que no hagan estas cosas, que no la practiquen, que no la viven, porque eso iba a ser su ruina. Pero fíjense lo que dice Oseas 2:7. Oseas 2:7. Fíjense lo que les pasó al pueblo de Israel. Perdón, Oseas 4, me equivoqué ahí con el Oseas 4 y el versículo 1 en adelante. Dice: oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, pues no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El perjurio, la mentira, el asesinato, el robo y el adulterio prevalecen. Se cometen homicidios tras homicidio, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y el versículo 13 dice: sobre la cima de los montes, etcétera, etcétera, allí hacen sus sacrificios y etcétera, etcétera. No vamos a leer todo, pero todas estas cosas que Dios le había advertido al pueblo que no lo haga, es lo que ellos lo hacían. Fíjense lo que dice el capítulo 3 y el versículo 7. Versículo 3, capítulo 3, verso 7. Jeremías, vamos a leer. Allí también nos da una idea de lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Jeremías 2, allí nomás, después de Isaías. Después de tanto Dios hablarle al pueblo, exhortarle, avisarle, decirle, repetirle, le decía todo lo que no debían hacer. Fíjense lo que dice Jeremías 2, 7. Dice: os introduje en tierra de abundancia para que comieras su fruto y sus bienes. Pero entrasteis, dice, y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominación a mi heredad. ¿Sí? Y el 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Todo esto que acabamos de leer, y hay mucho más, podríamos leer un montón de versículos que hablan acerca de todo esto, de lo que venimos diciendo. Cuando nosotros nos alejamos de los principios de Dios, porque muchas veces nosotros decimos,
no debemos alejarnos de Dios, y es verdad, pero la evidencia que estamos alejándonos de Dios es cuando nos alejamos de los principios de Dios, nos alejamos de los mandamientos de Dios, de los preceptos de Dios, ¿no? De esos preceptos que Dios ha dejado para nosotros, para que nos vaya bien, para que seamos felices. Y no solamente para nosotros, sino para todos. Para todos. Pero lamentablemente, el mundo o la gente no los quiere asimilar. Y entonces, como resultado, obviamente le va a ir mal. Obviamente la tierra va a enfermar, los moradores van a morir, van a sufrir, van a llorar. Por ejemplo, cuando Dios mandó el diluvio para destruir a la tierra, dice la Biblia que Dios vio que el pensamiento del hombre era de continuo hacia el mal. Y nosotros podemos decir, bueno, era allí en ese tiempo, en ese momento, era esa gente de allí. Pero hoy día es diferente, el mundo piensa distinto. Hay más avance, hay más tecnología, hay más ciencia, hay más conocimiento. Pero el ser humano sigue siendo el mismo, de siempre. Cuando en 1969 el hombre llegó a la Luna, supuestamente, porque yo tengo mis dudas todavía. No sé si es tan verdad que llegó a la Luna, pero bueno, dice que el hombre llegó a la Luna. Entonces todo el mundo, todos los científicos, los estudiosos, los sabios de este mundo, festejaron y empezaron a gritar. Ahora se viene décadas y se viene grandes descubrimientos, se viene grandes mejorías para el ser humano y vamos a hacer un montón de cosas que va a ser para el bienestar del mundo. Al contrario, seguimos de mal en peor, ¿o no? ¿O ustedes creen que está mejorando el mundo? ¿Ustedes vieron la noticia de esta semana? El caso Lucio. ¿Será que Dios puede tolerar así tanto odio, tanta maldad? ¿Será que Dios no estará pensando también como los antediluvianos? ¿No? Como dijo, me arrepiento, ¿no? Y dijo que lo mandó un diluvio para destruir. Después podemos decir, bueno, la maldad estaba en Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan cuando Dios mandó a destruir Sodoma y Gomorra? No, era ya en Sodoma y Gomorra más. Pero después en otras partes estaba todo bien. O podemos decir, bueno, pero era entre los cananeos, allá en esos pueblos malvados que no tenían conocimiento, que no tenían libros, ¿no? Que no tenían lectura, que no tenían celulares. Entonces era obvio que practicaran todas estas cosas. Bueno, la Biblia dice que después va a ser mundial. Esas maldades que se practicó primero allá con los antediluvianos, después con Sodoma y Gomorra, después con los cananeos. La Biblia dice que esa maldad después va a ser mundial. Va a ser mundial. Se va a practicar en todos los países. Y en un momento Dios va a decir, bueno, hasta acá se ha terminado. Podemos preguntarle al mundo, ¿qué te pasa?
Y el mundo puede decir, lo que pasa es que estoy enfermo. Estoy enfermo y necesito medicación. Y la medicación, o el remedio, la vacuna, el antídoto, como quieran llamarlo, ¿cuál es? Jesucristo. Es la palabra de Dios. Es seguir a Dios. ¿O acaso no han probado de todo ya? Diferentes sistemas de gobierno, sistema capitalista, sistema comunista, la época de antes, los monarcas, los reyes. Y todavía seguimos, ¿no?, con los problemas que existen. En medio de todo esto, Jesús nos dice, San Juan, vamos a buscar San Juan 14. Vamos a ver allí una promesa de Jesús. La promesa de Jesús es, San Juan 14:1 en adelante dice, dice San Juan 14:1, no se turbe vuestros corazones. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Cuando nosotros vemos todo esto, ¿no?, que está sucediendo, Jesús dice, no se turbe vuestros corazones. No se angustien. Ahora, nosotros podemos decir, ¿cómo que no me voy a angustiar? ¿Cómo que no me voy a poner mal por todo esto que está pasando? Obvio que me voy a angustiar, que me voy a poner mal. Yo me seguí un poco muy de cerca el caso este de Lucio la semana, que realmente me afectaba mucho. Me ponía muy mal, entonces no lo miraba, me angustiaba. Pero Jesús me dice, no te angusties. Pero en realidad lo que Jesús está diciendo acá no es que no debemos angustiarnos, porque obviamente que nos angustiamos, sino lo que está diciendo es no te angusties hasta el extremo de enfermarte por lo que está pasando. No te angusties. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Sabed a dónde voy y sabéis el camino. Esta es la promesa de Dios, o la promesa de Jesús para nosotros. Sabemos que el mundo va a ir de mal en peor, sabemos que el mundo está así enfermo, pero la promesa de Dios es no se angustien. Y la segunda promesa es voy a preparar lugar, y dice volveré otra vez y me llevaré a ustedes conmigo. Son promesas alentadoras para nosotros hoy día. Ahora alguno puede decir, bueno, pero ya esa promesa ya la he escuchado mucho tiempo y todavía no pasa nada. Jesús la prometió hace 2000 años y todavía no vino. ¿No? Esta promesa del Señor se repite en el Nuevo Testamento durante 300 veces. ¿No? La promesa de la venida de Jesús. 300 veces se repite en el Nuevo Testamento. Como todas las promesas de Dios se cumplieron,
podemos estar segurísimos de que esta también se va a cumplir, ¿no? Las promesas de la primera venida, ¿no? ¿Se acuerdan de las promesas de la Biblia que se cumplieron? Hay muchísimas, ¿no? La promesa que Dios le dio a Abraham que iba a tener un hijo, y Abraham y Sara se reían y decían, ya somos viejos, ¿qué se va a cumplir esa promesa? Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió, obviamente. La promesa de la primera venida, de que iba a venir el Mesías, que iba a nacer en Belén, que iba a morir en una cruz, que esto, que lo otro. ¿Se cumplió o no se cumplió? Claro que se cumplió. Aunque no en el momento a veces que uno lo quiere o que la gente quería que se cumpliera, pero se cumplió. Ahora, la segunda venida, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir? Claro que se va a cumplir, pero cuando Dios así lo determine. Segunda de Pedro 3:9, ¿qué dice? Vamos a leer Segunda de Pedro 3:9. Fíjense lo que dice, 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El Señor no es que el Señor retarda su promesa, sino que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y obviamente que las personas no se van a arrepentir porque les sale de ellos o porque ellos deciden arrepentirse y deciden entregarse a Dios. No, hay un trabajo previo que hace el Espíritu Santo en la conciencia y en la mente de la gente, de las personas, para que ellos acepten a Dios. Y después el otro instrumento que Dios quiere usar también somos nosotros. Por eso Dios, cuando destruyó en el diluvio, Él dijo: mi espíritu no contenderá con los hombres para siempre, sino que le dio 110 años. 110 años el Espíritu de Dios estaba contendiendo con los hombres. ¿Cómo? Ustedes dirán, bueno, a través de su conciencia. Y a través de Noé, que también predicaba, hablando con la gente, pero también construyendo el arca. También la Biblia menciona algunos burladores que dirán dónde está la promesa. 3, y vamos a leer Segunda de Pedro 3, y lean el versículo 3 y 4, fíjense lo que dice. Sabed, ante todo, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y esto nosotros también hoy día podemos ver, ¿no? Los que se burlan, ¿no?, de lo que nosotros creemos como adventistas, como cristianos. Nuestra creencia peculiar y particular como adventista del séptimo día, ¿cuál es? Hay dos. ¿Cuál es? ¿O cuáles son? Primero es
el sábado como día de reposo. Y la segunda, la venida del Señor. Obviamente, por eso somos adventistas, de advenimiento. Creemos en la segunda venida de Cristo, que viene a buscar a su pueblo, pero no solamente a buscar a su pueblo, sino que a poner fin al sufrimiento de este mundo. No, así como la tierra está enferma, dice la Biblia, y vomita a sus moradores, necesita, ¿qué cosa? Cuando nosotros estamos enfermos, ¿qué necesitamos? Un médico, obviamente. Y si la tierra está enferma y vomita a sus moradores, y dice que, en algunos versículos dice que la tierra tiembla y tambalea como un enfermo, ¿qué necesita entonces la tierra? Un salvador o un médico. ¿Y quién es ese médico? Jesús. Por eso dice que Jesús va a venir a buscar a su pueblo, y también dice que va a hacer ¿qué cosa? Según Apocalipsis 20. Dice que va a ser cielo nuevo y tierra nueva. Obviamente. ¿Por qué? Porque la tierra está contaminada y está enferma y no tiene solución, humanamente hablando. Solamente Cristo puede cambiar. Vamos a leer un versículo más y con este vamos a terminar. Vamos a leer Hebreos. Hebreos 10. Hebreos capítulo 10 y el versículo 37. Dice, porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo, por la fe, vivirá. Y si ustedes quieren complementar este versículo, pueden leer Habacuc. Habacuc, un profeta menor, como dice la Biblia. Fíjense lo que dice Habacuc. Habacuc 2:3. Dice así: aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Y dice, aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérale, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo, por la fe, vivirá. Yo deseo que Dios los bendiga y que nosotros, como pueblo de Dios, podamos vivir confiados en la promesa de Dios. No nos angustiemos, no nos desesperemos. El Señor está con nosotros y el Señor también quiere que nosotros seamos ese canal o esa vía por la cual Él pueda bendecir a aquellos que están en angustia y están sufriendo. Amén. Vamos a cantar el himno final y después lo voy a terminar con una oración. Oremos. Padre nuestro, muchas gracias te damos, Señor, porque pudimos reflexionar juntos en tu palabra. Y gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos una luz, encontramos una salida, encontramos la causa por el cual este mundo sufre, por el cual este mundo llora, y por qué, Señor, hay tanta violencia, tanta muerte, tanta inseguridad. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra como una luz segura que alumbra y que nos guía.
Pero a pesar de todo, Señor, gracias porque en tu palabra encontramos esa luz que es aún mayor, que es el Señor Jesucristo. Querido Padre, gracias porque en Jesús encontramos esperanza, encontramos paz y seguridad. Y por sobre todas las cosas encontramos la promesa de su segunda venida, que vendrá a buscarnos para llevarnos con Él. Ayúdanos, Señor, poder cada día no solamente prepararnos nosotros, sino también preparar a otros, para que con nosotros podamos decir cuando tú vengas a buscarnos: tú eres nuestro Dios, te hemos esperado y tú eres nuestro Salvador. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, a cada una de las familias aquí presentes, a cada joven, a cada niño, a cada adulto. Cada uno, Señor, que pueda irse de este lugar confiado en tus promesas, confiado en que en ti está la solución y que en ti está la seguridad. Oramos, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos por finalizado el tema de hoy. Los espero el próximo sábado, como siempre, a las 10 de la mañana. Lo pueden disfrutar, pueden encontrarnos nuevamente, o también nos pueden visitar, ¿no?, en las redes sociales. Obviamente, como siempre, está allí disponible para todos ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.